En el presente video vamos a ver aparatos respiratorios. Ustedes ya habrán visto la embriología del aparato respiratorio. Hoy en este video vamos a hacer hincapié en las generalidades a nivel histológico del aparato respiratorio del adulto. Me gustaría que miren esta imagen que está aquí presente, reconozcan si hay células, qué estructuras se están viendo. Y sería muy importante que al finalizar la clase ustedes estén en condiciones de poder describir esta imagen que está aquí en la primera diapositiva, en la diapositiva de presentación. Bueno, el aparato respiratorio podemos eh, dividirlo, lo habrán visto en anatomía, como en dos porciones. Una porción conductora y una porción respiratoria. Como el nombre lo dice, la porción conductora tiene la función de conducir y además de acondicionar el aire que se inspira, ¿sí? El aire, y sobre todo cuando las condiciones ambientales no son las adecuadas, es importante que el aire que ingrese en nuestro organismo esté acondicionado. ¿En qué sentido? En que esté limpio, que esté también sin humedad, que esté limpio, que esté libre de microorganismos, de polvo, y que esté también con una cierta humedad que es necesaria para el intercambio gaseoso. Entonces, es muy importante este acondicionamiento, les decía, humectarlo, calentarlo, más pensando cuando el ambiente está frío, el aire frío se ingresa directamente hacia nuestros pulmones, puede causar daño. Entonces hay toda una estructura, vamos a ver incluso en la nariz, en donde se va a producir gran parte de este acondicionamiento del aire, ¿sí? Hablamos de eliminación de partículas o incluso de microorganismos, ¿bien? Y por supuesto la porción respiratoria, como el nombre lo sugiere, es la parte de este sistema respiratorio que va a llevar adelante la hematosis, o sea, el intercambio gaseoso para permitir que la sangre elimine el dióxido de carbono, producto del metabolismo de las células, y tome el oxígeno necesario para la respiración celular. La porción conductora podemos decir que está conformada por la cavidad nasal, un componente de la faringe, la nasofaringe o rinofaringe, también la van a encontrar así, por la laringe, la tráquea, los bronquios y los bronquiolos terminales. Y la porción respiratoria, en lo que sigue, es decir, después de bronquiolos terminales están los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. Aquí es muy importante reconocer esa secuencia y vamos a ver que también se puede resaltar mucho ese adagio que siempre les menciono de estructura-función. Entonces cuando ustedes estén describiendo una estructura, tienen que asumir y tienen que conocer cuál es la función de esa estructura, porque seguramente eso les va a facilitar hacer la descripción a nivel histológico. Bueno, la mayor parte de la porción conductora, ¿sí?, que acabamos de ver, está revestida por un epitelio que tiene características especiales, ¿sí? Vamos a ver que los epitelios, a medida que vamos avanzando en el estudio, vamos a ver que hay epitelios que reciben nombres especiales. Ya lo hemos visto en circulatorio, que el epitelio que está tapizando los vasos sanguíneos se conoce como endotelio. Vamos a ver después en sistema renal, en urinario, que el epitelio que forma parte justamente del sistema urinario se conoce como urotelio. Y aquí, particularmente en el sistema respiratorio, el epitelio que tiene, que es un epitelio con características muy particulares, hace que también reciba un nombre especial, y es el conocido epitelio respiratorio. El epitelio respiratorio, lo están viendo acá, es un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ¿sí? Vamos a ver acá los cilios, por eso está la C, para que ustedes lo reconozcan en la imagen, con células caliciformes. Las células caliciformes son estas redondas que se distinguen de las otras, que son más bien cilíndricas, y van a tener importante función, sobre todo para la limpieza de esa superficie. ¿Sí? Estamos hablando de la porción conductora, tiene una función de acondicionar el aire, y el aire muchas veces ingresa con partículas de polvo, con microorganismos. Entonces es muy importante la secreción de moco
para poder eliminar esas partículas. Entonces, si bien el detalle en su estructura vamos a ver de este epitelio, ¿no? Vamos a ver que cambia a lo largo del tracto respiratorio, generalmente podemos decir que descansa sobre una membrana basal que es bastante gruesa, ¿sí? Es una membrana basal bastante gruesa y tiene varios tipos de células, como les decía. Algunas son las células columnares, otras son células basales, o sea, están acá abajo en la base, y otras son justamente las que les mencionaba recién, las otras células que son las caliciformes. Las células columnares ciliadas son las más abundantes, ¿sí? Y tienen muchísimos cilios en su superficie que son bastante largos y robustos en sus extremos apicales, por supuesto, ¿sí? Las células. Y bueno, y eso ayuda justamente a cumplir la función de esta porción. La mayoría de las pequeñas células que son redondas y que están cerca de la membrana basal, generalmente son células madre y su progenie es capaz de dar lugar a otros tipos celulares. Las células caliciformes son las secretoras de moco, como les decía, y vamos a ver que también pueden acompañar a este epitelio linfocitos intraepiteliales y también células dendríticas. Bien, esas células, por eso yo les decía, bueno, hay varios tipos celulares. Las más frecuentes son estas, las basales, las columnares y las células caliciformes, pero también pueden encontrar algunos linfocitos y pueden encontrar estas células dendríticas. La lámina propia del epitelio, si por tratarse de una mucosa, nosotros tenemos el epitelio, tenemos el tejido conectivo que está por debajo. Ese tejido conectivo recibe el nombre de lámina propia. Aquí la lámina propia está muy irrigada, ¿sí? O sea, está muy vascularizada y tiene justamente la función, esta vascularización, de poder calentar el aire, ¿sí? Porque al estar vascularizada y la sangre encontrarse a 37 grados, el aire choca con las superficies que están en esta, sobre todo a nivel de la nariz, de las fosas nasales, y vamos a ver que ahí tienen la posibilidad de intercambiar temperatura y de poder calentarse un poquito para no ingresar frío al resto del tubo respiratorio. Bueno, acá están viendo lo que les decían, los cilios de estas células ciliadas, por eso recibe el nombre de epitelio ciliado, y estas células que son como globosas, que de alguna manera protruyen en la superficie del epitelio y son las células caliciformes. Bueno, acá hay un tricrómico de Mallory, esta imagen corresponde justamente al microscopio óptico con 400 por de aumento, y es importante que ustedes recuerden por qué se denomina pseudoestratificado, ¿sí? Eso ya lo hemos visto antes, es importante que ustedes vayan conociendo, digamos, esos conceptos. Bueno, ahora nos toca hablar de un componente muy importante y el primero del sistema respiratorio que tiene que ver con las fosas nasales o la cavidad nasal, ¿sí? Presten atención, acá hay un corte sagital donde podemos ver parte justamente de esas estructuras tan importantes que son las cavidades nasales. Las cavidades nasales están constituidas por un esqueleto osteocartilaginoso. Recordemos que el tabique nasal tiene un componente esquelético, óseo y un componente cartilaginoso. Se comunica con el exterior, o sea, hacia adelante por las narinas y hacia atrás por las coanas, ¿sí? Vamos a ver, o eso en parte lo hemos visto en el sistema, el desarrollo embrionario del sistema respiratorio. También se comunica lateralmente con los senos y el conducto lacrimonasal, ¿sí? Podemos dividir la cavidad nasal en tres regiones: un vestíbulo nasal, una región respiratoria que ocupa la mayor superficie de la cavidad nasal, y una región olfatoria donde descansa la mucosa olfatoria que, como el nombre lo sugiere, es la responsable del olfato. Bueno, vamos a hablar del vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal es justamente esa primera parte de las fosas nasales. Su mucosa, su epitelio corresponde al mismo de la piel,
solo que no está queratinizado, o sea que es un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Entonces ahí estamos viendo que esa primera porción de las fosas nasales no está recubierta por epitelio respiratorio. Y si ustedes recuerdan, bueno, también estructura-función. En esta zona de las fosas nasales es donde el aire ingresa y toma contacto con el sistema respiratorio, y ese aire viene, o sea, desde el exterior, cargado con polvo, como les decía, con una temperatura a lo mejor muy diferente a la interna del cuerpo. Entonces se va a encontrar con estructuras como las vibrisas, que son estos pelitos que están justamente en el vestíbulo. Vamos a encontrar también glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas. Muy importantes estos tres componentes para acondicionar el aire. Bien. La región respiratoria de las fosas nasales, vamos a ver que, como les decía, ocupa la mayor parte de las fosas. El epitelio es pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, o sea, epitelio respiratorio. Vamos a ver que la lámina propia presenta unas glándulas mixtas de secreción serosa y mucosa, que son muy importantes. Y en la región respiratoria de las fosas nasales vamos a encontrar los cornetes, ¿sí? Los cornetes son tres, tenemos el superior, el medio y el inferior, que son como unas salientes de la estructura de las fosas nasales, en las paredes de las fosas nasales, que justamente van a permitir la turbulencia que generan, van a permitir que el aire choque en esta superficie y pueda ser acondicionado. O sea, al chocar va a desprenderse de las partículas de polvo o microorganismos que pueda aportar, y además al tener así esa región tan intrincada como es la superficie de los cornetes, estamos como aumentando la superficie y dando la posibilidad de que el aire pueda también humectarse y calentarse mejor. Las células estas que les decía de la lámina propia, las están viendo acá, son conocidas como glándulas de Bowman y son muy importantes y están presentes en esta región. La región olfatoria es una región que a lo mejor en el humano no tiene tanta importancia, pero sí en los animales, porque la región olfatoria, ustedes saben que la posibilidad de conseguir pareja en los animales depende mucho del olfato. Entonces, en el humano, la región olfatoria, bueno, tiene una función de protección, podemos llamarle así, porque de alguna manera nos puede permitir advertir que el aire que estamos respirando no es el adecuado, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el gas. Ustedes saben que al gas domiciliario, al gas que recibimos, se le agregan, se le ponen determinados aditivos que le imparten un olor particular al gas. Entonces, la mucosa olfatoria nos va a permitir a nosotros identificar si hay, por ejemplo, un escape de gas, y bueno, nos va a servir para advertir esa situación. Vamos a ver que la región olfatoria, que está ubicada en el techo, digamos, de las fosas nasales, en la parte postero superior de las fosas nasales, vamos a ver que es un neuroepitelio pseudoestratificado, también cilíndrico, y que van a encontrarse tres tipos de células que son las más importantes: las sustentaculares o de sostén, las basales y las olfatorias. Las sustentaculares son unas células que generalmente son como anchas en su ápice y son más angostas en su base. Presentan numerosas microvellosidades que se van a proyectar hacia el interior, o sea, hacia la cavidad, hacia donde se secreta el moco que está cubriendo ese epitelio. Esas células tienen un pigmento de color marrón, o sea, marronado, que le da el color castaño amarillento a la mucosa olfatoria, ¿sí? Sería interesante que ustedes averigüen por qué esta mucosa también en la bibliografía antiguamente se llamaba como mucosa pituitaria, si es que tiene alguna relación con la glándula pituitaria o no. Eso estaría bueno que ustedes investiguen. Ahora se le llama mucosa olfatoria directamente, ¿sí? Después las células basales, bueno, acá están viéndolas, ¿ven? Estas células que se ven acá son justamente las sustentaculares o las de sostén. Como les decía, esta es la cavidad. Son más anchas en sus ápices y son más delgadas en la base. Las células basales son pequeñas y son redondeadas. Son estas que están viendo acá, de un color un poquito más lila. Y están entre los otros tipos celulares. Son células madres. Las células madre, la mucosa olfatoria
se está renovando con bastante periodicidad, y esa renovación es gracias a la participación en la acción de estas células basales. De hecho, las células que siguen, que son las olfatorias, son neuronas bipolares, que se distinguen de las sustentaculares porque sus núcleos se ubican más abajo, ¿sí? Los núcleos de las neuronas, ustedes fíjense que los núcleos de las sustentaculares están arriba y las de las neuronas están un poco más abajo. Estas células basales, fíjense que también van a dar lugar a las neuronas estas bipolares. ¿Por qué? Porque estas neuronas bipolares están dentro de los ejemplos de neuronas que son capaces de renovarse. O sea, ustedes manejarán seguramente el concepto, porque es lo más común y lo que se pensaba también, que las neuronas, una vez que se diferencian, no se renuevan. O sea, nacemos con una cantidad de neuronas y morimos con eso, y las células se van muriendo, pero no producimos nuevas neuronas. Bueno, eso un poco está, hay varias hipótesis al respecto, pero por ejemplo acá es un claro ejemplo de que esas neuronas olfatorias sí se renuevan. O sea, algunas se mueren y son reemplazadas por nuevas que resultan justamente de estas células basales o células madre. Las dendritas de estas neuronas no se ramifican, pero sí, al llegar a la superficie, experimentan como unas dilataciones, ¿sí? A nivel de la superficie del epitelio, que se conocen como vesículas olfatorias y que sobresalen un poco del epitelio, ¿sí? En cambio, el axón es muy delgado, forma haces que van a atravesar la placa cribosa, ¿sí? ¿Se acuerdan de qué hueso? Claro, del etmoides, y se agrupan más o menos en unos 20 haces visibles que van a formar los famosos filetes olfatorios, que en conjunto van a llamarse el nervio olfatorio, o el primer par craneal de nervios, ¿sí? O el primer par de nervios craneales. Es muy importante esto porque ustedes, cuando estudiaron el etmoide, se acordarán que estaban justamente acá, está formando el techo de las fosas nasales, y esa placa cribosa, que es como un coladorcito, va a permitir que los axones de estas neuronas, ven, este es el hueso y estas son las perforaciones o cribas, van a atravesar y van a constituir el nervio olfatorio. Bueno, acá tienen un ejemplo donde tienen la neurona, lo que les decía, solo que acá está invertido, ¿no? Esta parte es lo que está de este lado y esto es lo del nervio que está de este lado, ¿sí? Entonces, la célula olfatoria, que es esa neurona bipolar, la célula sustentacular, ven que tienen los núcleos que están más cerca de la superficie del epitelio y que las distinguimos de las olfatorias, y las basales, una célula basal que está totalmente indiferenciada, dividiéndose, y una célula basal que no se está dividiendo. Acá tenemos justamente las glándulas olfatorias que les mencionaba anteriormente, que son las glándulas olfatorias de Bowman, ¿ven? Que están por debajo del epitelio, están en la lámina propia de la mucosa, o sea, por debajo están en el tejido conectivo en el que se apoya este epitelio, y ven que acá tienen justamente los conjuntos de unión entre las células que le dan la estructura, las microvellosidades que les hablaba. Es un buen esquema para que ustedes puedan interpretar bien ese epitelio olfatorio. Les decía que estas glándulas son del tipo túbulo alveolares y que tienen secreción fundamentalmente serosa, bien, que van a actuar como trampa y como solvente de todas las sustancias odoríferas, o sea, todas las partículas que van a producir el olor, que van a impactar y van a producir el olor. Otras estructuras que ustedes seguramente lo habrán visto en anatomía tienen que ver con los senos paranasales, que son huecos, o sea, cavidades que están en 4 huesos principalmente, que son el frontal, el maxilar, el etmoides y el esfenoides, y que están recubiertos por un epitelio respiratorio, con cilios que se van a mover hacia la cavidad nasal con el fin justamente de poder eliminar las partículas y microorganismos que están presentes en esa región. Cuando esta mucosa se inflama, produce esa enfermedad, esa patología conocida como sinusitis, y que, bueno, quienes la han padecido saben del dolor que significa, sobre todo a nivel de la frente, a nivel de la cabeza, ¿sí? Bueno, la sinusitis es la inflamación justamente de esa mucosa. Les decía que como parte del sistema respiratorio también tenemos a la faringe, particularmente lo que es
la nasofaringe o rinofaringe. Acá la ven que la faringe se divide en tres porciones, la cefálica, la nasofaringe, y la más caudal es la laringofaringe, y en el medio está la orofaringe. El nombre lo dice, naso o rinofaringe, oro o bucofaringe está asociado a la boca, y laringofaringe que está asociado a la laringe. La nasofaringe es, como les decía, la primera porción de la faringe, tiene un epitelio respiratorio y está separada en forma incompleta de la boca por el paladar blando. ¿Ven? Este es el paladar blando, está la lengua, y esto es lo que separa la rinofaringe de la boca. La laringe es un tubo de forma irregular que va a unir la faringe con la tráquea. O sea, si ustedes se van dando cuenta, nosotros estamos haciendo el recorrido del sistema respiratorio en el mismo sentido que hace el aire cuando es inspirado, ¿sí? Entonces vamos de alguna manera describiendo cada una de las estructuras por las que es conducido ese aire. La laringe tiene unas piezas irregulares de cartílago, lo hemos estudiado cuando hemos visto, por ejemplo, cartílago hialino, lo hemos descrito porque justamente la mayor parte de los cartílagos más importantes que conforman la laringe son de naturaleza hialina, como el cricoides, el tiroides, parte del aritenoides, ¿sí? Son piezas de cartílago que están formadas justamente por un tejido, están unidas por un tejido conectivo fibroelástico, o sea, estas piezas están unidas por ese tejido conectivo, de tal manera de mantener abierto al órgano, ¿sí? Es muy importante porque nosotros estamos respirando continuamente, entonces si no fuera por esta estructura cartilaginosa unida por este tejido conectivo fibroelástico, este tubo podría colapsar. Entonces, vamos a ver, y acá sí es muy importante, que la mucosa, recordando esto de estructura-función, también va a cambiar. Vamos a tener epitelio respiratorio, pero vamos a tener también en la laringe un epitelio plano estratificado, no queratinizado, sobre todo en aquella zona donde el órgano está sometido a una cierta fricción. ¿Y por qué va a estar sometido a cierta fricción? Y bueno, puede ser por la circulación del aire, pero también porque como la laringe está muy cerquita, digamos, o sea, vamos a tener un cartílago que va a tener que obliterar la laringe para que el bolo alimenticio, el alimento, pase hacia el esófago y no hacia la tráquea. Esa parte del cartílago, que es el cartílago justamente epiglótico, esa cara ventral y parte de la cara dorsal de ese cartílago, vamos a ver que va a tener un epitelio plano estratificado no queratinizado, porque es muy importante justamente que sea protegido de la fricción. También vamos a ver que hay unas estructuras que ustedes la habrán visto en la anatomía, que son las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. Falsas porque no participan en la fonación y verdaderas sí porque participan en la fonación. Esos pliegues, ¿sí?, son justamente o están justamente también revestidos por epitelio plano estratificado no queratinizado. Las cuerdas vocales falsas están por arriba de las verdaderas y tienen un tejido conectivo laxo en su interior y están revestidas por este epitelio. El resto del epitelio que conforma la laringe es un epitelio respiratorio en donde el movimiento de sus cilios lo que va a hacer es justamente permitir que todo el moco que ha retenido las partículas pueda ser dirigido hacia la faringe, donde va a ser deglutido o donde va a ser eliminado al toser, ¿sí? Acá tienen un ejemplo, ¿sí?, de lo que es la laringe con las cuerdas vocales, con las falsas y con las verdaderas, el cartílago epiglótico que está acá, y esto se baja para que el bolo alimenticio, para que el alimento no pase a la tráquea, sino que pase al esófago. ¿Qué más decirle? La lámina propia es tejido conectivo laxo, ¿sí? La lámina propia de la laringe, o sea, lo que está por debajo del epitelio, hemos dicho que forma esa mucosa, ese tejido conectivo que forma la mucosa, es un tejido laxo que se torna más denso cerca del cartílago, ¿sí? Ustedes están viendo acá, por ejemplo, un corte de epiglotis, ¿sí? Van a ver que tenemos
la superficie, en donde tenemos un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, aquí, pero aquí ya tenemos un epitelio estratificado plano. Y de este lado de la epiglotis también tenemos un epitelio estratificado plano, porque son las zonas que están sometidas a desgaste. Vamos a ver que tenemos el cartílago epiglótico. Ven que tiene ¿se acuerdan ustedes de cartílago? Cuando veíamos las imágenes histológicas van a ver los grupos isógenos, van a ver los condrocitos. Vamos a ver las glándulas mucoserosas mixtas, que son muy abundantes, que están presentes justamente en esa lámina propia que acompaña, que forma esta mucosa. Bien, toda esta es la mucosa, este es el cartílago. Entonces esto es tejido conectivo y va a haber capilares, van a ver y van a ver también la parte del cartílago de las glándulas, ¿sí? Entonces el cartílago y esta parte del tejido conectivo, las glándulas y los vasos sanguíneos. Es muy importante, les decía, que este tejido, la lámina propia del tejido conectivo laxo, se hace más denso a medida que se acerca al cartílago, ¿sí? Entonces el tejido conectivo, si ustedes ven acá, es como más fuerte, más oscuro que este que está acá. No siempre, ¿sí?, se visualiza la submucosa, eso también es algo importante. Por eso, la submucosa, al no ser tan frecuente, vamos a ver que, o al no ser evidente en a lo largo de todo el tubo, vamos a ver que la mucosa, en esas regiones donde sobre todo no se ve submucosa, la mucosa se va a fijar fuertemente a las estructuras profundas, o sea, directamente a esto, sobre todo a la parte cartilaginosa, ¿sí? Y esto tiene una importancia clínica, porque cuando se producen inflamaciones, ¿sí?, la inflamación de esta parte laxa de la mucosa, o sea, en el lugar donde no está tan adherida a las estructuras profundas, puede obliterar la luz de la laringe y producir asfixia por un edema, ¿sí? Se ha visto que en los adultos el edema generalmente se ubica por arriba de la glotis, ¿sí? La glotis es el orificio que justamente tapa la epiglotis, el cartílago, ¿sí? Entonces, generalmente se ha visto en el adulto que esta porción laxa, ¿sí?, la parte de edema se produce generalmente por arriba de la glotis y no por abajo. ¿Por qué? Porque la estructura esta laxa, la unión laxa que se da por la presencia de la submucosa, está por arriba de la glotis. Por debajo de la glotis, esa submucosa no es tan importante, la mucosa está más adherida, de una manera más fuerte adherida, entonces es como que esa adherencia tan fuerte que tiene la mucosa sobre la estructura más profunda evita que ese edema se extienda y oblitere y cierre la glotis y produzca la asfixia. En cambio, en los niños es más peligroso porque ellos, tanto por arriba como por debajo de la glotis, la mucosa es laxa. Entonces, como que si se produce una edematización de la mucosa, se extiende a lo largo de toda la laringe y se oblitera fácilmente la luz de la laringe y eso ocasiona la asfixia. Es un detalle desde el punto de vista clínico, pero para que ustedes vayan notando también las diferencias entre adultos y los niños. Bueno, aquí están viendo justamente lo que hablábamos de las cuerdas vocales, las falsas, las cuerdas vocales verdaderas, el vestíbulo. Están viendo, o sea, el vestíbulo de la laringe es este. Están viendo algunos, a ver qué más podemos encontrar acá. Encontramos unas glándulas seromucosas, las ven acá. Acá están las glándulas seromucosas, o sea, este sería el epitelio. Esta es la mucosa de las glándulas, de las falsas, las cuerdas vocales falsas. Estas son las cuerdas vocales verdaderas. Acá están viendo, por ejemplo, una participación con un gran componente de tejido muscular en las cuerdas vocales. ¿Por qué? Porque este tejido muscular va a permitir que las cuerdas vocales cumplan con su función, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, todas estas estructuras que ustedes están viendo acá constituyen justamente parte del aparato de fonación junto con los ligamentos y otros cartílagos que forman la laringe. Bueno, la laringe.
Acá estamos viendo un nódulo linfático. Entonces este es un nodulito linfático que está por debajo del epitelio, es en la mucosa. Vamos a pasar a la tráquea. La tráquea es una continuación de la laringe. Termina ramificándose en dos bronquios que son extrapulmonares. Los anillos que presenta la tráquea, o sea, toda la parte cartilaginosa que veíamos recién en la laringe, ahora toma forma de anillos que son anillos cartilaginosos incompletos, o sea, que tienen forma de C, o también le dicen forma de herradura. Este espacio, la unión de los bordes libres de los anillos está principalmente representada esa unión por tejido muscular, que es el típico músculo traqueal. De este lado estaría el esófago, ¿sí? Entonces vamos a ver que las cuatro capas bien definidas de la tráquea son la mucosa, que es un epitelio respiratorio básicamente, una lámina propia con abundantes fibras elásticas, ¿sí? Ven ahí algunas fibritas. ¿Ven? Después tenemos una submucosa que tiene un escaso tejido conectivo. Estamos viendo acá, este que está como un poquito más oscuro, y va a tener unas glándulas justamente mucocerosas. Bien, esta sería justamente, a ver, veamos, este es el epitelio, ¿sí? Es un epitelio que tiene por debajo en su lámina basal, en su membrana basal, tiene fibras elásticas. Después vamos a tener la submucosa que está por acá, que está apoyada sobre el cartílago, y donde se encuentran las glándulas, que son estas, que por supuesto su secreción sale a la luz del órgano. Después vamos a tener el cartílago hialino, que es este, que les decía que tiene forma de herradura o de C. Ustedes se estarán dando cuenta que al principio, cuando veíamos tejido cartilaginoso, seguramente se tenían que estudiar en dónde lo encontrábamos a cada tipo de cartílago. Ahora, en lo que va a esta clase, ¿sí?, en respiratorio, estamos ya nombrando mucho el cartílago hialino. Entonces ustedes, si toman estos conceptos, en el momento de hablar de tejido cartilaginoso hialino, ya tienen para dar numerosos ejemplos. Esa es la idea de la histología. Muchas veces uno piensa, y también le va a pasar con la anatomía, pero en histología ustedes a lo mejor tienen la idea de que tienen que estudiar muchas cosas de memoria. Sí, yo sé que hay conceptos que son nuevos y que es importante que los tienen que aprender, y que en principio a lo mejor lo tienen que estudiar de memoria, pero también es importante que vayan relacionando las cosas. Justamente ese ejercicio que les he puesto en el aula virtual, de esa imagen en donde ustedes van a ir completándola, la idea es que ustedes vayan completándola sistema por sistema. Entonces, ámbito cartilaginoso, bueno, ¿dónde hay cartílagos en el cuerpo y qué tipo de cartílago es? Si ustedes ahora en respiratorio tienen que poner las características de la tráquea, van a poner las características de la tráquea y van a ver que se va a solapar con, por ejemplo, presencia de cartílago hialino. Entonces ustedes así van relacionando las cosas. Cuando se les pregunte por tejido cartilaginoso, ya tienen en el sistema respiratorio varios órganos que tienen ejemplos, componentes de tejido cartilaginoso hialino, ¿sí? Y al revés, a lo mejor ustedes están hablando del sistema respiratorio, mencionan que, por ejemplo, los cartílagos que conforman la tráquea, que son incompletos, están hechos de tejido hialino, de cartílago hialino. Posiblemente ahí tendrán que saber describir al cartílago hialino. Bien, entonces esa integración, esa relación de contenidos le va a ir dando a ustedes la mirada holística del cuerpo humano. Nosotros lo separamos al estudio en partes, en unidades, en temas, para facilitar el estudio, para hacer una cuestión didáctica. Pero ustedes, al momento de terminar la materia, y esto también es un fundamento de por qué nosotros histología no la hacemos promocional, porque pensamos que cuando ustedes terminan de cursar la materia, están en condiciones de hacer esta integración y esta relación de contenido. Bueno, esto ha sido un paréntesis, pero me parece sumamente importante para el enfoque que ustedes tienen que darle cuando estudien la materia. La última capa, la capa más externa, es la adventicia, que tiene un tejido conectivo laxo, ¿sí? Esto que está por fuera. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un corte transversal de la pared traqueal, en donde estamos viendo el epitelio, su lámina, su tejido conectivo en el que se apoya, que sería la lámina propia, porque esto sería una mucosa. La mucosa, acuérdense, es epitelio, membrana basal y tejido conectivo por debajo, que se conoce como lámina propia.
tienen fibras musculares. Acá se aprecia mejor que lo que veíamos recién, ¿sí? Acá en esta imagen la mucosa era muy finita, pero acá estamos viendo, bueno, con 90 de aumentos, estamos viendo el epitelio, o sea, la mucosa representada por su epitelio, su lámina propia, la submucosa, que es lo que está por debajo. Les decía que en la submucosa están las glándulas mucoserosas mixtas, el pericondrio. ¿Y por qué pericondrio? Porque está rodeando el cartílago que sigue de ese anillo en C, ¿sí? Y después tenemos pericondrio a la vuelta de ese anillo y la parte adventicia. Por supuesto que este corte es a este nivel. Si nosotros hacemos un corte a este nivel, la estructura a describir sería otra. Pero lo característico para que ustedes puedan reconocer la estructura de la tráquea es teniendo en cuenta un corte de este tipo. Bien, bueno, hemos dicho que después la tráquea se va a dividir, se va a empezar a ramificar para dar lugar a lo que se conoce como árbol bronquial, que es lo que están viendo acá ustedes, ¿sí? Es como que tenemos un tronco y tenemos todas las raíces, son todas las ramificaciones de ese tronco. Entonces, ese tronco es la tráquea. Esa tráquea se va a dividir en dos bronquios principales que van a tener una porción extrapulmonar y una vez dentro del pulmón, la estructura histológica de esos bronquios va a cambiar. Bien, esos bronquios podemos decir que están constituidos por 5 capas en su pared. Tenemos una mucosa, una muscular, una submucosa, una cartilaginosa y una adventicia. Estas capas son muy importantes. Vamos a ver que una vez que ingresa, les decía, a los pulmones, o sea, fuera de los pulmones la estructura del bronquio y de la tráquea es muy parecida. Pero dentro de los pulmones vamos a ver que uno de los principales cambios que se dan es que estos anillos en C que estaban en la tráquea son reemplazados por placas cartilaginosas que ya no tienen una estructura, una forma tan regular, pero sí están distribuidos de forma lineal, o sea, van a estar formando una línea concéntrica, ¿sí? Que es justamente lo que le va a dar la forma circular a los bronquios. Estas placas, a medida que se van ramificando los bronquios, se hacen cada vez más chiquitas y terminan desapareciendo cuando las ramificaciones, ¿sí? de estos bronquios son menores a 1 milímetro de diámetro. A partir de aquí, el bronquio comienza a llamarse bronquíolo. Eso es muy importante. Bien, entonces sí tiene cartílago, pero ya no en forma de anillo como la tráquea, sino en piezas. Esas piezas se van haciendo cada vez más irregulares y menos abundantes. Y la otra modificación que se da a nivel del bronquio intrapulmonar tiene que ver con el agregado de una capa muscular. La capa muscular, ¿se acuerdan? No estaba en la tráquea. Había fibras elásticas y había una parte muscular, pero la que está aquí, ¿sí? Este sería el músculo traqueal, pero es otra cosa. Pero en la pared de la tráquea solo teníamos mucosa, submucosa, cartílago y adventicia. Entonces ahora sumamos una quinta que sería la muscular, ¿sí? En vez de ser 4 capas son 5 en este orden. Es importante que ustedes también, cuando describan el órgano, lo hagan con un orden, ya sea de la luz del tubo hacia afuera o de hacia afuera hacia la luz del tubo. Entonces, esa es la parte muscular, es otra modificación importante que experimentan los bronquios con respecto a la tráquea cuando ingresan a los pulmones. Esta capa es continua en los bronquios mayores, en los bronquios que a medida que van reduciendo también su diámetro, esa capa muscular se ve un poco como adelgazada y menos organizada y empiezan a tener justamente una disposición en espiral, por lo que da la sensación que es una capa discontinua, pero sigue siendo continua. Lo que pasa es que se disponen de otra manera las células. La contracción es lo que va a mantener el diámetro adecuado de la vía respiratoria, o sea, regulando esa contracción de esas fibras musculares, de esa capa muscular, se va a controlar de alguna manera también la entrada y salida del aire, va a ayudar al proceso respiratorio. Bueno, ustedes saben que las ramificaciones, yo decía, bueno, se dividen de acuerdo al orden. La primera es la primaria, después cuando esos a su vez se vuelven a dividir son secundarias y así terciarias. Son, si no me equivoco, hasta 7 generaciones más o menos. Pero lo importante es que, por ejemplo, en un bronquio terciario, donde hay ya es más delgada el diámetro, van a ver que el cartílago, ven que es más irregular, son piezas cartilaginosas sueltas.
Esto, acá tenemos una célula de músculo liso, en donde también no lo vemos con tanta claridad como una capa. Hay porciones donde parece que no están, pero eso tiene que ver en realidad con la disposición en espiral que yo les decía. Bueno, el epitelio, las células del músculo liso, el cartílago, estamos viendo por ejemplo unas venas, estamos viendo, ¿qué más? Un tejido conectivo acá que es un tejido pulmonar. Acá estamos viendo como seguramente son como sacos alveolares en esta porción. ¿Qué más? Glándulas, acá estamos viendo una glándula, estas glándulas que hablamos, la seromucosa, que están en la submucosa. Bien. Bueno, vamos a seguir avanzando. Hemos dicho que cuando los bronquios reducen, o sea, van reduciendo su diámetro, pasan a llamarse, cuando adquieren un tamaño menor a 1 milímetro, se empiezan a llamar bronquíolos. Y son justamente, se consiguen ese diámetro se consigue en los lobulillos pulmonares, ¿sí? O sea, los broncos pulmonares se van a subdividir en lobulillos pulmonares. Ustedes han visto que rodeando a cada ramificación de los bronquios vamos a tener, o sea, los pulmones tenemos los lóbulos pulmonares y después vamos a tener segmentos pulmonares y después vamos a tener lobulillos pulmonares. Bueno, los bronquiolos son los segmentos intralobulillares, o sea, lo que está dentro de los lobulillos, de esos lobulillos en los que se divide el parénquima pulmonar y que tienen un diámetro menor a 1 milímetro. La característica principal es que carecen de cartílagos, tampoco tienen glándulas, no tienen nódulos linfáticos. El epitelio al comienzo, o sea, en los bronquiolos de mayor calibre, es un epitelio cilíndrico, más bien alto, ciliado, pero al final se vuelve un poco más bajo, de cúbico, o sea, pasando de cilíndrico, pasa más bien a cúbico, y esas células ya de esa parte final o las partes más finas pueden o no tener cilios. Cada lobulillo, les decía, entonces le llega un bronquíolo. Los lobulillos a su vez están formados por los acinos pulmonares. Cada acino pulmonar está formado por un bronquíolo terminal, bronquíolos respiratorios que derivan de este bronquíolo terminal y los alvéolos que reciben aire de esos bronquíolos respiratorios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a comparar la pared de los bronquios con la de los bronquíolos, se nota que la musculatura bronquiolar, ¿sí? Bronquiolar está mucho más desarrollada que la bronquiolar. O sea, en los bronquíolos la parte muscular recobra más importancia, ¿sí? Esto lo ven acá. Acá tienen la flecha. ¿Se acuerdan que hace rato en la imagen de hace rato veíamos algunas fibras musculares? Bueno, acá la capa muscular es muy importante. Comparado con la estructura, ¿no? En general. Por supuesto que esto tiene un diámetro menor que la estructura de un bronquio, ¿sí? Pero acá en los bronquíolos la musculatura bronquiolar es mucho más desarrollada. Lo están viendo acá. En este caso, por ejemplo, en un caso de un bronquíolo, los bronquíolos como que también se van a caracterizar de acuerdo a su diámetro, pero los bronquíolos mucho más pequeños, lo están viendo acá, esa capa muscular como que es mucho más importante, ¿ven? Porque tiene un rol importantísimo justamente en regular la salida y la entrada del aire, ¿sí? Entonces, los ataques de asma, por ejemplo, se deben principalmente a contracciones de esa musculatura bronquiolar. Entonces, acá estamos viendo un bronquíolo que es más bien grande, uno de los bronquiolos de mayor diámetro, que tiene un epitelio respiratorio que también, si ustedes lo ven, está como plegado. Eso es característico de estos bronquiolos de mayor tamaño. En este bronquiolo el epitelio también está bien plegado, pero permite diferenciarlo la prominente capa muscular que está presente por debajo de la mucosa. Sí.
Los bronquiolos terminales son las últimas partes del sistema de conducción del aire, ¿sí? De todas esas ramificaciones, justamente se llaman terminales porque acá termina la conducción del aire y todo lo que sigue del bronquiolo terminal va a tener función respiratoria. Un bronquiolo terminal va a tener una mucosa con células que son más bien cúbicas o columnares bajas, con un epitelio no ciliado. Bien, está rodeado solo por una o dos capas de músculo liso. Lo están viendo acá, o sea, el epitelio está también como plegado, pero el músculo liso en el bronquiolo terminal no es tan importante. ¿Qué más? Hay algo que es muy importante, que son características de este epitelio, son las células de Clara, ¿sí? Las células de Clara son propias de estos bronquiolos. Son unas células exócrinas, no son ciliadas y son muy abundantes en los terminales. O sea, no es que sea el único lugar que esté, pero son características, o sea, son muy abundantes y permite diferenciar los bronquiolos terminales. Estas células, como les decía, son exócrinas, tienen numerosas mitocondrias, tienen un retículo endoplasmático liso muy importante, justamente porque son secretoras, está cerca ese retículo endoplasmático, cerca de su superficie luminal. Esa superficie luminal, o sea, la que da hacia la superficie, hacia la luz del tubo, van a ver que tiene como una forma de cúpula. ¿Ven? Acá están, esta por ejemplo. ¿Ves que son más bien redondeadas, tienen como forma de cúpula? Protruyen por encima de las células ciliadas, las pocas células ciliadas que pueden haber, y son muy importantes, les decía, porque tienen numerosas funciones. En realidad, eso también como que se van modificando, pero por ejemplo son muy interesantes, son muy importantes en la detoxificación que tienen estas células, la capacidad de detoxificar el aire que tienen estas células, ¿sí? Tienen un sistema de una enzima que se conoce como P450, que está en su retículo endoplasmático liso, que bueno, participa en la detoxificación. También producen, digamos, componentes subcomponentes de secreción, permiten la transferencia de IgA adentro del lumen bronquiolar. Su producto de secreción también tienen lisozima y tienen otras enzimas que van a atacar los microorganismos, o sea que tienen una función de protección muy importante en la superficie del bronquíolo. Por ejemplo, también van a liberar citoquinas que van a ayudar a la inflamación local, para regular la inflamación local frente a algunas infecciones. Me parece que eso es lo más importante. Bueno, acá están viendo los aumentos y a ver, acá pasamos ahora a, de alguna manera, poder diferenciar lo que son bronquiolos terminales de los respiratorios. Acá tienen, si ustedes se fijan, estas son las células de Clara, que les decía que tienen como esa forma redondeada o cúpula en la superficie, y son muy abundantes en los bronquiolos terminales, y están viendo las células ciliadas, acá estos pequeños cilios. O sea, esto es un aumento de esto, ¿sí? Estos son alvéolos, miren los alvéolos que se ven acá, y esto es el bronquiolo terminal. Está representado aquí, este es un bronquiolo terminal, y acá donde ya empiezan a aparecer alvéolos, dejan de llamarse bronquiolo terminal y pasan a llamarse bronquiolos respiratorios, ¿sí? Entonces, los bronquiolos respiratorios van a tener células de Clara también, y se van a caracterizar fundamentalmente, o sea, ¿qué va a permitir diferenciarlo? Que a intervalos, o sea, cierta periodicidad en su longitud, van a aparecer como unas dilataciones que son justamente los alvéolos. Es decir, que ya empieza a aparecer un tejido respiratorio, por eso se denominan bronquiolos respiratorios. El epitelio está constituido casi en su totalidad por células ciliadas y de Clara está rodeado por tejido conectivo en la que está, digamos, apoyado, ¿no? Está apoyado en una capa de tejido conectivo en la que se incluye también una capa muscular que está bastante desarrollada también en los respiratorios. Las próximas generaciones de ramificaciones se van a conocer como conductos alveolares. O sea, después
una vez que en los bronquiolos respiratorios aparecen los alvéolos, o sea, los bronquiolos terminales pasan a llamarse bronquiolos respiratorios cuando tienen alvéolos en su superficie, ¿sí? Luego, esos conductos, las siguientes ramificaciones, donde ya tienen muchos alvéolos, tienen sacos alveolares, pasan a denominarse conductos alveolares. Cada conducto alveolar va a terminar en un atrio que va a constituir la entrada de dos o más sacos alveolares que a su vez van a estar formados cada uno de esos sacos por alvéolos individuales. Bueno, acá tienen por ejemplo, les decía que el conducto alveolar va a terminar en un alvéolo o en un saco alveolar. Los alvéolos son estructuras que se encuentran en los sacos alveolares, como les mencionaba, en los conductos alveolares y en los bronquiolos respiratorios en general. Son las estructuras responsables de darle esa textura esponjosa a los pulmones, ¿sí? Sus paredes se van a componer de una capa epitelial muy fina que se va a apoyar en un tejido conectivo, ¿sí? Estos son los alvéolos, entonces esa es la capa epitelial muy fina que se va a apoyar en su tejido conectivo, como todo tejido epitelial, ¿sí? Entre las paredes de dos alvéolos, ¿sí? Ustedes van a ver que hay un tabique, que es justamente la pared de ese alvéolo por donde van a discurrir los capilares. La mayor cantidad el mayor desarrollo de capilares sanguíneos, o gran parte de los capilares sanguíneos continuos, están presentes en esta región, ¿sí? Porque justamente acá es donde se va a dar el intercambio gaseoso, la hematosis, que mencionábamos al comienzo. Entonces, tenemos, este es un alvéolo, este es otro alvéolo, este es otro alvéolo. Vamos a ver que entre alvéolo hay un septo, ¿sí? O tabique interalveolar también, que se conoce. Ese tabique, como les decía, vamos a ver que está formado, si nosotros consideramos por ejemplo acá este tabique, ¿sí? Ojo, no estamos hablando de la barrera de difusión, estamos hablando del tabique que hay entre dos alvéolos. Vamos a ver que está formado por un epitelio formado por las células neumocitos tipo 1, esas células que en embriología lo hemos visto, neumocito tipo 1 de un lado y neumocito tipo 1 del otro. Y en el medio hay un tejido conectivo, o sea que va a haber células de tejido conectivo. Y van a estar los capilares. El tejido conectivo está estrechamente vinculado a capilares. El aire alveolar entonces se va a hallar separado de la sangre capilar por 4 estructuras, ¿sí? El aire que está aquí se va a encontrar separado del capilar por 4 estructuras. Por un lado, el citoplasma del neumocito tipo 1, su membrana basal, la membrana basal del endotelio del capilar y el citoplasma de la célula endotelial. Eso es otra cosa y eso es lo que constituye la barrera de intercambio gaseoso que generalmente se les pregunta en los exámenes. Entonces, una cosa es el tabique interalveolar, que es esto por donde no se da intercambio gaseoso, y otra cosa es la barrera que se da, la barrera que va a permitir el intercambio gaseoso, y ese intercambio se va a dar entre, si quieren mirándolo desde el capilar, desde la sangre hacia el interior del alvéolo, ¿sí? Las moléculas de oxígeno van a pasar del eritrocito, de la hemoglobina del eritrocito, va a pasar al interior del alvéolo. No, al revés, el dióxido de carbono, ¿sí? Va a pasar al alvéolo y va a ser eliminado en la respiración, en el proceso de expiración. En la inspiración va a entrar oxígeno y el oxígeno va a atravesar el neumocito tipo 1, su membrana basal, la membrana basal del endotelio y el citoplasma de la célula endotelial. Y va a ser captado por la hemoglobina del eritrocito, y en el eritrocito va a viajar y va a ser transportado por la sangre a las distintas partes del cuerpo. Entonces, el oxígeno ingresa en este sentido y el dióxido de carbono sale del capilar al alvéolo para ser eliminado. Ustedes están viendo además que hay unos poros, que son los famosos poros de Kohn, que es lo que va a permitir que se comuniquen dos alvéolos adyacentes. O sea, acá ven que acá hay un alvéolo y acá hay otro, acá hay un poro de Kohn. Es como una ventanita donde va a permitir que el aire pase, pero no hay intercambio con la sangre. Es aire que pasa de un alvéolo a otro. Entonces, eso va a permitir que cuando hay una falla en alguna parte del pulmón, se obstruye por algo, el aire pueda seguir circulando por las otras estructuras, ¿sí? Es una cuestión funcional. Es el poro de Kohn. Y otras células que son importantes, acá tenemos que mencionar los macrófagos. ¿Se acuerdan de los macrófagos?
Se conocen como células de polvo. Se ha visto que funcionan dentro del tabique y dentro del alveolo. Ven que está dentro del tabique y dentro del alveolo. Los macrófagos son las células que ustedes conocen del sistema del monocítico fagocítico mononuclear, ¿sí? Del sistema fagocítico mononuclear de la sangre. Y estas células van a patrullar la superficie del alveolo y el tabique alveolar para poder eliminar las partículas de polvo que llegan al alveolo. De hecho, ustedes, si recuerdan, en una de las diapositivas del comienzo del cursado, yo les he mostrado un corte de tejido pulmonar donde había macrófagos con partículas en su interior. Se llaman las células del polvo porque justamente se cargan de todas estas partículas que están rodeando. Estos macrófagos pueden permanecer durante años, incluso durante toda la vida de la persona, en esta posición, o incluso puede, de alguna manera, el macrófago también ser eliminado, morir por apoptosis y ser eliminado después en la secreción por moco, ¿sí? O sea, ascender en las vías respiratorias y ser eliminado con el moco. Otra célula muy importante que ya hemos mencionado y que no forma parte de la barrera de la hematosis es el neumocito tipo 2, que son las células que están acá del lado interno del alveolo secretando la sustancia surfactante. Bueno, acá está la barrera del alveolo. La membrana basal, como estos dos son epitelios, o sea, tanto el neumocito tipo 1 como el endotelio son dos epitelios, necesitan de un tejido conectivo de su membrana basal en donde se apoyan. Esas dos membranas basales nosotros nos mencionamos por separado, pero es tan finita que podemos hablar que se terminan como fusionando, ¿sí? Entonces acá tenemos el dióxido de carbono va a pasar al alveolo y el oxígeno va a pasar al eritrocito. Vamos a tener la pared del alveolo formada por el citoplasma del neumocito tipo 1, la membrana basal de las dos células, de los dos epitelios, y el citoplasma de la célula endotelial. Esa sería la membrana respiratoria, que es muy importante que ustedes la conozcan. Volviendo a los poros, un detalle que quería mencionarles, tiene un tamaño de 10 a 15 micras, más o menos. Bueno, a ver si les recuerda esta imagen, si les sirve un poco para entender lo que le había mostrado al comienzo. Si ustedes se fijan, bueno, yo les decía que los macrófagos, acá tenemos células, los macrófagos alveolares, y acá tenemos otros macrófagos. Les decía que pueden abandonar los alveolos y migrar hacia la parte ciliada de los bronquiolos y así ser transportados por el moco hacia la faringe y ser deglutidos o ser eliminados con la tos. Y otros pueden ser transportados por el líquido linfático, porque el pulmón está, cuando ustedes estudian la pleura, van a ver que las recorren también vasos linfáticos. Estos macrófagos pueden ser transportados por ese líquido linfático a ganglios linfáticos. Incluso como les decía, pueden permanecer durante toda la vida en el tejido conectivo intersticial. El intersticial es justamente este, ¿sí? Está entre los intersticios de los alveolos, acá, en el tabique interalveolar. Bueno, acá están viendo, por ejemplo, los macrófagos alveolares. Ven que característicos que son células grandes, son células muy importantes. Un consejo es que ustedes se hagan un cuadrito para estudiar en donde puedan reconocer las distintas partes del árbol respiratorio y cómo va cambiando cada capa de su pared. ¿Sí? Por un lado, cómo cambia el epitelio, cómo cambia el músculo, cómo cambia la parte cartilaginosa. Pueden hablar de las funciones, no es importante, pero la función les va a ayudar a entender por qué terminamos con un epitelio plano a nivel del alveolo. Porque la función del alveolo es justamente el intercambio gaseoso. Entonces necesitamos, para facilitar ese intercambio, que la pared del alveolo y la pared del capilar sea lo más plana posible. Entonces, acá también tenemos un ejemplo para que ustedes relacionen con un epitelio, un endotelio, un capilar continuo, y también tenemos con un epitelio plano. Cuando se les pide un ejemplo de epitelio plano, el característico de un epitelio plano simple es la pared del alveolo. ¿Sí? Tiene que ser lo más finito posible para permitir el intercambio gaseoso. No tienen cilios, porque los cilios ya no los necesitan, pero sin embargo acá sí, porque los cilios son importantes para desplazar el moco y poder limpiar todo el tubo respiratorio. Bueno, yo ahora les voy a pasar un poco rápido para no detenernos demasiado, una serie de imágenes relacionadas a distintas partes del tubo respiratorio que
espero les sirvan para estudiar, porque es muy importante, insisto, que la histología la estudien con esquemas y con dibujos y con imágenes y fotografías tomadas de atlas, ¿sí? Y que traten ustedes de hacer sus propios dibujos. Acá tenemos, por ejemplo, la mucosa olfatoria, donde estamos viendo las glándulas, bueno, la superficie. A ver, tenemos el epitelio olfatorio y un epitelio respiratorio, justamente en el límite. ¿Cómo cambia? Fíjense, el epitelio olfatorio tiene las famosas glándulas de Bowman, ¿sí? Tenemos que, depende cómo se las corte, la podemos ver así o la podemos ver así. Tenemos estas células que son las células basales. Tenemos las sustentaculares, que son estas, que tienen su núcleo más bien cerca de la superficie. Tenemos las células olfatorias, ¿por qué las reconocemos? Porque su núcleo están más en el medio. Bien, bueno, tenemos arterias. Acá tenemos en el respiratorio, tenemos el pseudoestratificado cilíndrico, ciliado. Acá tenemos las cilias. Las células estas, las famosas células caliciformes o globosas. Bien, bueno, acá tenemos venas. Es muy importante, este esquema me gusta mucho porque les permite distinguir lo que es la porción olfatoria de la que es la respiratoria. La presencia de el tamaño y lo importante de los robustos que son estos cilios en el epitelio respiratorio. Acá tenemos una mucosa olfatoria, también en la nariz, un área de transición, más o menos lo mismo que veíamos recién, pero con otra tinción. Acá tenemos una tinción de Mallory y Asan. Las células sustentaculares, las células olfatorias, o sea, de este lado ahora está el epitelio olfatorio, las células basales, las glándulas de Bowman, ¿sí? Acá tenemos el epitelio respiratorio, tenemos las cilias, las células caliciformes, las células, las ciliadas, que forman parte del epitelio. Acá, por ejemplo, tenemos una sección, un corte longitudinal de epiglotis, donde vemos el cartílago hialino, el cartílago elástico, no hialino, el cartílago elástico de la epiglotis, ¿sí? Este cartílago es elástico porque tiene que ver con la función que tiene la epiglotis. Fíjense también, bueno, el tipo tenemos una mucosa, tenemos el pericondrio, tenemos la parte de cartílago, como les decía. ¿Qué más? Acá tenemos justamente en esta porción un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, y de este lado tenemos un epitelio escamoso, o sea, estratificado plano, porque esto tiene que ver con la porción del epiglotis que da hacia la boca, ¿sí? Por eso tenemos la mucosa lingual de este lado, y esto sería la parte que da hacia la laringe. Entonces, ¿cómo cambia ese epitelio? Acá tenemos también la parte de la laringe, donde, bueno, es un corte frontal. Tenemos justamente el cartílago tiroideo, ¿ven? El pericondrio que rodea ese cartílago. Fíjense de característico que es el cartílago, es fácil que es de distinguir, ¿no? Tenemos las cuerdas vocales verdaderas por el músculo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, bueno, el ventrículo, las cuerdas vocales falsas, que son estas protrusiones, ¿sí? Acá tenemos un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ¿ven? Acá tenemos un epitelio ya que es estratificado, este pseudoestratificado, o sea, el epitelio respiratorio de este lado, pero acá tenemos el estratificado no queratinizado, ¿sí? En las cuerdas vocales, porque lo hemos visto. Acá tenemos la tráquea, donde podemos distinguir fácilmente, lo primero que ven ustedes es el cartílago hialino con su pericondrio, la vuelta. Tenemos la adventicia, tenemos parte del músculo liso de la tráquea, del músculo traqueal, y tenemos el epitelio, o sea, la mucosa constituido por su epitelio. Tenemos una lámina propia, las glándulas seromucosas de la tráquea. En este caso tenemos como una ampliación también de la pared traqueal, donde vemos el cartílago hialino característico, el pericondrio, ¿sí? De este lado vamos a ver lo que es el epitelio, ¿sí? Vamos a ver un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con su membrana basal, una lámina propia que está por debajo en donde se apoya porque el tejido conectivo en donde discurren las arterias. Vamos a ver justamente una submucosa, vamos a ver las glándulas,
Esto es una arteria y una vénula. Vamos a ver las glándulas, ¿sí? Estas son las glándulas. Estas son las glándulas, ¿sí? Estos son vasos sanguíneos. Bien. Acá tenemos ya el pulmón, en donde podemos distinguir distintas estructuras, ¿sí? Las trabéculas que dividen el parénquima pulmonar con justamente algo que ustedes van a tener que estudiar, que tiene que ver con las pleuras. Yo no voy a entrar en detalle porque va a ser una actividad que ustedes tienen para desarrollar. Vamos a ver, bueno, un bronquiolo terminal, por ejemplo, acá. Vamos a ver acá otro bronquiolo terminal. Toda esta estructura que están viendo son conductos alveolares. Acá está como abierto, ¿ven? Es un conducto alveolar, otro conducto alveolar. Un conducto alveolar que se abre. Este es un bronquiolo respiratorio, ¿no? Esto es un bronquiolo respiratorio, pasa a ser un conducto alveolar, y el conducto alveolar se abre en los distintos sacos alveolares. ¿Ven? Conductos alveolares y se abren los alveolos. Este es un bronquio intrapulmonar, ¿sí? ¿Se acuerdan que el extrapulmonar era muy parecido a la tráquea? Este es un intrapulmonar. Esto es un bronquiolo terminal. Esto es un bronquiolo respiratorio. ¿Ven? Comparen la diferencia con este, la estructura. Miren qué lindo que se ven acá justamente los conductos alveolares. O sea, esto se abre acá y estos conductos alveolares a su vez se abren en los alveolos. Y acá tenemos justamente las paredes alveolares y las células alveolares, donde tenemos, estas son las paredes de los alveolos, ¿sí? Estos son los septos interalveolar o tabiques interalveolar, donde tenemos los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, tenemos acá capilares dentro de esos septos, tenemos una célula, un neumocito tipo 2, acá estaría otro alveolo, si estamos del lado de adentro, veamos esta mejor, este es un neumocito tipo 2, fíjense acá hay fibra de músculo liso, miren las células del polvo que les decían, que son los macrófagos alveolares, y están patrullando todos los alveolos para limpiarlos. Bueno, eso también es muy importante que ustedes sepan reconocer y describir esa estructura. Bueno, acá están viendo una tráquea, en realidad de un primate, no de humano, en donde se ve el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con un cartílago hialino en el que se apoya. Fíjense cómo se distingue de fácilmente un cartílago, si el pericóndilo y el cartílago con los grupos isógenos, esos grupitos de células que se están dividiendo. Fíjense las glándulas traqueales, la lámina propia, las células basales del epitelio, ese epitelio pseudoestratificado, porque se ven los núcleos a distintas alturas, ciliados, se ven las cilias aquí arriba, es columnar, es cilíndrico, o columnar, más bien alto. Y bueno, para terminar me gustaría dejarles como tarea para la casa, que investiguen y puedan aprender acerca de estos dos temas: la circulación nutricia y circulación funcional de los pulmones, o sea, a qué se refiere cada una de ellas y cuál es el circuito que siguen. Seguramente o posiblemente lo vean en anatomía, por eso no lo vamos a desarrollar acá. Y también, y es muy importante, que investiguen y sepan cuál es la estructura histológica de las pleuras, ¿sí? Y qué relación hay entre estas dos cosas, entre la circulación nutricia funcional y las pleuras, y también el sistema linfático en el pulmón. Bueno, hasta aquí llegamos, nos encontramos en la próxima clase.